Hola, ¿qué tal, familia de Más que Pelotas? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal. Hoy un vídeo muy interesante porque vamos a hablar sobre un nombre propio, un nombre del cual se está hablando mucho en las últimas semanas, que es Lucho Díaz, sobre todo después de que se haya confirmado que Nico Williams no va a venir al Barça. Para ello traemos a un invitado muy especial, a Felipe Sierra, más conocido como Pipe Sierra, un gran informador allí de los futbolistas colombianos, que nos va a traer la última hora sobre Lucho. Pipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chicos, un placer poder estar aquí con ustedes acompañándolos y bueno, hablando de lo que nos gusta, que es el fútbol, y a mí de los colombianos. De los colombianos, Pipe Sierra, que trabaja en Win Sports, también en W Radio Colombia. Y claro, la primera pregunta que te quería hacer en relación a lo de Luis Díaz es que, seamos sinceros, en el Barça se ha quedado la opción de Nico Williams totalmente paralizada y la opción que le gusta a Deco para reforzar la plantilla y sobre todo esa banda izquierda es Luis Díaz. ¿Cómo está la situación de Luis Díaz en el Liverpool? Bueno, a ver, hay que desglosar muchos ambientes, muchas características que pasan en torno a Luis Díaz. Y la primera de ellas es que para que la gente tenga un poco claridad sobre la situación de Luis Díaz, él es hoy en una lista de salarios el jugador 16 del Liverpool. Hablamos de que el tercer arquero del Liverpool gana más que Lucho Díaz. Y no digo que esté bien o esté mal, porque en esto siento que el periodismo no debería opinar ni meterse, pero es cierto que marca una diferencia que un jugador que es importante, que es titular, que ha sido vital en las últimas temporadas para el Liverpool, pues necesita un contrato mejor, porque al no darse, seguramente hay tentaciones desde otros equipos que lo que podrían generar es que evidentemente se llegue a un acuerdo para querer salir. Yo tenía entendido que en junio se iban a reunir con el círculo de Luis Díaz para analizar una propuesta de renovación. Sin embargo, más allá de una intención clara que deja ver el Liverpool, hoy esos diálogos no han tenido un avance concreto, lo cual también empieza a generar, por supuesto, un cierto ruido hacia afuera porque Luis no ve con malos ojos, por supuesto, una salida. Sin embargo, hay muchas cosas que tienen que suceder en torno a esto. Lo primero de ellos es que llegue un interesado que esté dispuesto a pagar mucho Claro. dinero. Pipe, Luis está tasado más o menos en 75 millones de euros, Pipe, pero en relación a lo que estás comentando de que debería haber un equipo que se interese realmente por Luis Díaz, de momento no ha habido ningún equipo, es decir, ni Barça ni por ejemplo Manchester City han movido ficha. pues que yo sepa, Manchester City no. Sé que el Barcelona sí hizo contactos hace 3 meses con el círculo ¿Vale? de Luis Díaz para saber las condiciones, bueno, trabajar una operación y, y hace una semana volvió a hacer otra vez contactos. ¿Vale? Sin hacer una oferta concreta, sin hacer todavía nada, ningún Sondeo al, movimiento. sondeo al entorno, ¿no? De Luis Díaz más que al club. Sí, exactamente. Sí, para saber las condiciones, tener claro como el panorama, por dónde atacar, si lo quieren hacer así, pues esto es normal en todo tipo de fichajes. Lo que pasa es que nunca se sabe de esta primera reunión. Pero, pero claro, el, el asunto aquí es que a hoy no hay ninguna oferta concreta. Yo sé que también ha habido interés por parte del Paris Saint-Germain, sobre todo de una persona en específico que es Antero Enrique, que es el ¿Vale? que le habla el oído ahí a Nasser Al-Khelaifi, pero Luis Campos, que es el director deportivo, o bueno, quien hace la función de director deportivo en el PSG, no está muy de acuerdo en llevar a Luis Díaz allí. Antero lo conoce, conoce el círculo de Porto, conoce el círculo del jugador, pero PSG por ahora simplemente ha hecho sondeos también hace unos 4 o 5 meses. Sin embargo, no hay nada concreto hoy, Vale. ninguna oferta a Liverpool. Pipe, centrándonos en el interés del Barça, hablabas de unos contactos que se produjeron hace 3 meses, también hace una semana. Entiendo que esos contactos vienen por parte de Deco. Lo que se filtra aquí en Barcelona es que Deco, el director deportivo del Barça, es la persona más interesada en que Lucho Díaz venga al Barça, porque como bien sabes, la prioridad absoluta hasta la fecha había sido Nico Williams, que ahora mismo es una opción prácticamente inviable por los últimos acontecimientos.
Sí, de acuerdo. Eso lo teníamos claro. A ver, la prioridad para ellos era esa y creo que ustedes en Barcelona lo han sabido llevar, lo han sabido trabajar y está claro cuál es la situación. Ahora, al hacerse inviable, y aquí de pronto toma por sorpresa a algunos, porque decían que con la llegada de Dani Olmo, que Ya, también es una posición muy similar a la de Lucho Díaz, solo que Dani puede jugar, por por supuesto, un poco dentro. más retrasado, eh, hace que bueno, hizo en su momento que a lo mejor las esperanzas que tenían desde el círculo de Lucho Díaz para que llegara una oferta del Barcelona, las vieron lejanas. Entonces dijeron, no, ya ficharon a Dani Olmo, Nico Williams tampoco y Luis Díaz tampoco. Pero se reactiva el interés y aquí entra algo bien importante que va a ser a la hora de negociar una situación de posible fichaje, y es que Lucho, al tener un salario bajo, podría también solicitar su salida y el Liverpool, al no renovar el contrato, ya no seguramente serán 75 millones de euros, sino unos 60, 65 según lo que me dicen. ¿Hasta cuándo tiene contrato Lucho Díaz en el Liverpool? Junio de 2027, 3 años más, Vale, claro, es mucho, pero pues es un jugador que de verdad sí, en tema de salario, lo importante que es pedirle a un equipo, hey, escuchen una oferta porque claro. Eh, pues necesito mejorar y creo que ustedes no me han renovado. Creo que esa es una de las claves que tú comentas, que quizá el Barça a nivel económico sería una operación costosa con el Liverpool, pero a la hora de negociar con él el contrato, al tener perdón, un salario tan bajo en el Liverpool, seguramente aquí en el Barça esa opción sea más viable que con otro tipo de futbolistas que cobran un precio importante. Hablábamos, por ejemplo, en Can Barça del tema del mediocampo, que Kimmich dejó de ser una opción posible básicamente por el salario. En el caso de Lucho Díaz sería más viable en ese sentido. No, la llegada de Lucho al Barcelona seguramente, a ver, esto es una suposición, Lucho gana 2 millones de libras al año. Muy Es muy, poco. a ver, en términos de fútbol es alto, Sí, 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 bueno. está bien pago, pero si hablamos de lo que puede llegar a pagar el Barcelona, estoy seguro que el salario no se duplicaría, sino que llegaría hasta triplicarse. Y podría incluso ser más. Sí, estamos hablando de que el Barcelona paga unos salarios muy altos, muy buenos. Hay jugadores que creo que ganan Demasiado. 18, 20, Demasiado. sí, exacto. Pero pues hace parte de la idea futbolística, de los patrocinios del Barcelona, de cómo se mueve el Barcelona, si bien no está en el mejor momento deportivo. Para mí el Barça, en términos de mercadeo al menos, de lo deportivo, pues cada uno lo sabrá, pero no quiero tocar ese tema, es mucho más que el Liverpool, pero muchísimo más. Sí, seguramente el único equipo que podría llegar a equipararse en términos de mercadeo en Inglaterra es el Manchester United. Y eso, porque el Manchester City ahí va, pero lo del United es impresionante. Ahora, lo del United se compara solo con Real Madrid y Barcelona. Sí. Y dejando de lado el tema del salario, que quizá en ese sentido el Barça podría negociar de una manera bastante factible con el futbolista. Entrando en el tema de la negociación con el Liverpool, que ha llegado un nuevo entrenador, ya no está Jürgen Klopp, está Arne Slot. ¿Qué precio podría ponerle el Liverpool a Luis Díaz? Sobre todo poniéndonos en la perspectiva de que Luis Díaz recibe interés del Barça y quizá aprieta también para salir, porque ese puede ser un factor importante a la hora de negociar la salida, que el jugador esté dispuesto a salir. De acuerdo, sí, a ver, si tú me preguntas a mí, por lo que yo he conocido, sé que los 75 millones, 70 millones de los que se hablaba en un momento, para no hablar de euros o libras, porque sé que en esas cifras llegaría a haber una diferencia, sé que entre 60 y 65 millones podría llegar a haber un acuerdo. Por supuesto, el tema de las negociaciones pues es muy variable, pero Lucho teniendo una posibilidad, por supuesto, de mejora, el Liverpool que por ahora no tienen dentro de sus prioridades renovar el contrato del colombiano, pues es difícil. Ahora, que vaya a ser Lucho presión para salir del Liverpool, lo dudo, pero que a lo mejor pueda llegar alguna negociación, una solicitud, es difícil. Cómo se comportó el Liverpool tras el secuestro del padre de Lucho Díaz Sí. aquí en nuestro país, hace que, por supuesto, haya un agradecimiento. Y si hay una persona agradecida a sus procesos, es Lucho Díaz. Entonces no creo que pueda ejercer alguna, no poder, Ya, sino ya. no creo que vaya a ejercer ninguna presión por como lo conozco. Lo que sí que hay que puntualizar es que tanto el padre como el futbolista han declarado públicamente que son culés. Quiero decir Sí, sí. que al final si el Barça va en serio para cometer esta operación,
Si el Barça tiene el poderío económico para intentar ir a negociar con el Liverpool, es una operación que Luis Díaz obviamente vería de una manera excelente. Es decir, seguramente de todas las propuestas que él tuviese, pongamos el caso de Manchester City, PSG y Barça, él yo creo que marcaría como prioridad el Barça, ¿no? En ese sentido. Sí, yo tampoco veo a el Liverpool queriendo atar a Lucho Díaz porque Ya, sí, pero y además el Liverpool es un club que siempre ha dejado que pues estas cosas sucedan. De hecho, si llegaba la oferta y Salah aceptaba irse a Arabia por los millones que estaban proponiéndole hace unos meses, pues no iban a impedirlo. Asimismo, se han ido otros jugadores como Luis Suárez, así se han ido varios jugadores del Liverpool sin ningún inconveniente y entendiendo que este tipo de situaciones en el mercado pasan, pero sí va a tener mucho que ver, sobre todo en el mercado de fichajes del Liverpool, cómo podría llegar a reemplazarlo. Sin embargo, este mercado de fichajes para el conjunto red de verdad ha sido terrible, pues no ha sido nada bueno. Y eso también empieza pues a generar cierto ruido en el entorno. Pero las posibilidades están abiertas. Ya dependerá también del Barcelona hasta qué punto sí. pueda llegar, si a lo mejor puede ofrecer un jugador o una pieza que interese al Liverpool, porque este tipo de cosas sé que benefician mucho al fair play financiero que se está llevando en España. Totalmente. Lo que está claro es que quedan 16 días de mercado aquí en España. Por lo que me dices, Pipe, yo creo que no hay que descartar la posible llegada de Luis Díaz porque está todo muy abierto. Pero sí que es verdad que, siendo sensatos, a este día es una operación compleja porque es una operación costosa y se debería maniobrar ya con mucha rapidez. Sí, a mí me han dicho algo que me llamó mucho la curiosidad y es que el entorno DECO eh, lo que está haciendo para trabajar el fichaje, no solo de Lucho Díaz, sino la llegada del extremo ¿Ok? ante lo complicado que es el fair play financiero en España, bueno, unos temas ahí con Tebas, entre otras cosas, es ingeniería financiera para trabajar el fichaje de Lucho Díaz. Habrá que esperar los movimientos que suceden en Can Barça, porque aquí tenemos un problema importante, sobre todo con las inscripciones de los futbolistas. Entiendo que Lucho Díaz, si viene al Barça, también va a querer tener esas garantías que no se le pudieron asegurar a Nico Williams. Pipe, vamos a estar muy atentos a lo que sucede con Luis Díaz. Y nada, quería agradecerte que te hayas pasado por el canal para actualizarnos la situación del extremo colombiano y veremos si finalmente acaba en el Fútbol Club Barcelona. Claro que sí, ahí estaremos atentos, siguiéndole, por supuesto, esta huella a Lucho Díaz, que seguramente es llamativa para varios equipos en el mundo. Pues muchas gracias, Pipe, y a vosotros recordaros que podéis dejar un pedazo de like y suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.